¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos hombres parecen profundamente alterados por mujeres que no intentan gustarles? No hablamos de indiferencia fría o desinterés superficial, sino de una serenidad misteriosa, de una energía que no busca complacer, corregir ni conquistar. Esa mujer que no se justifica, que no discute su valor, que no necesita explicar su silencio ni adornar su presencia, activa algo primitivo en el ego masculino: el miedo a no tener poder sobre ella. El ego masculino, no el hombre, sino su máscara más frágil, se construye sobre la ilusión de control. Está diseñado para conquistar, clasificar, definir. Pero cuando una mujer aparece ante él, sin necesidad de ser nombrada, sin urgencia por ser entendida, su sistema entero entra en alerta. Porque lo que no puede controlar, lo que no puede predecir, lo que no puede poseer, lo confronta con su vacío más antiguo. El trabajo con la sombra que Carl Jung describía no es una metáfora romántica, es un proceso brutal. Y nada activa ese proceso más rápido en un hombre que una mujer que no encaja en su proyección. Porque mientras él buscaba a una madre que lo nutriera, a una musa que lo inspirara, o a una niña que lo admirara, ella apareció como un espejo que no refleja lo que él necesita ver, sino lo que necesita confrontar. La energía femenina que no se somete, que se conoce, se contiene y se basta. Es profundamente disruptiva para un ego masculino no trabajado. Ella no se presta al juego del ¿qué somos?, ni a la danza de las validaciones implícitas. Ella no mide su valor por cuánto la desea, ni se doblega porque él no la elige. En su mundo interior no hay más altar que su propia paz. Y eso lo desarma. Porque ¿cómo se lucha contra alguien que no está compitiendo? ¿Cómo se controla a quien no está negociando? ¿Cómo se retiene lo que nunca estuvo en busca de permanencia? El hombre que aún no ha hecho las paces con su sombra sentirá rabia, ansiedad o desprecio ante esa mujer. Y ese desprecio no nace del juicio, sino del terror. Terror a no ser suficiente. Terror a no ser capaz de dominarla emocionalmente. Terror a que ella haya descubierto algo que él aún no comprende. Que la libertad femenina no es una amenaza. Es un espejo. Muchas mujeres han sentido esto sin saber nombrarlo. Han visto cómo, al dejar de justificar sus emociones, ciertos hombres desaparecen. Han notado cómo, al poner límites sin gritar, los intentos de manipulación se intensifican. Han experimentado la soledad de no encajar en el molde de lo que una mujer debería ser, para seguir siendo amada. Pero eso no es fracaso, es iniciación. Porque el alma femenina que se conoce ya no busca reflejarse en el deseo ajeno. Ella no necesita ser la mujer ideal de ningún guión masculino. Su viaje no va hacia el cómo ser más deseable, sino hacia el cómo ser más verdadera. Y esa verdad, cuando se encarna con templanza y luz, se convierte en un campo electromagnético que rompe las ficciones alrededor. Atrae a los hombres que están listos para dejar de proyectar y repele a quienes aún necesitan una mujer que se encoja para sentirse grandes. El ego masculino no trabajado teme a la mujer que ya no reacciona, porque sus juegos de poder, sus pequeños castigos disfrazados de distancia, sus silencios pasivo-agresivos, se disuelven ante una mujer que ha hecho las paces con el abandono. Esa mujer no tiene miedo a perderlo, porque ya se ha encontrado. Y quien se ha encontrado no teme quedar sola. La mujer que activa este miedo no lo hace desde la soberbia, lo hace desde la completud. No necesita probar su poder, lo encarna. Su mirada no seduce para atraer, sino para leer, y cuando detecta inmadurez, no la castiga, simplemente se retira. Ese retiro, sin drama, sin despedida, sin rencor,
Es el abismo más profundo para un ego que solo se siente existente si está siendo perseguido o validado. ¿Te ha pasado alguna vez que un hombre te acusó de ser demasiado fría cuando simplemente dejaste de rogar atención? ¿O que te llamó difícil cuando empezaste a decir que no? Lo que él percibía como frialdad era tu desapego. Lo que llamaba dificultad era tu claridad. Porque el ego masculino quiere que una mujer fuerte siga siendo dócil, que una mujer profunda siga siendo fácilmente manipulable, que una mujer entera siga teniendo vacíos que solo él pueda llenar. Pero tú no naciste para vivir encogida en la mente de otro. Tu energía, cuando está alineada contigo misma, cuando ya no compites con otras mujeres ni mendigas amor, se vuelve un fuego lento que quema las máscaras a tu alrededor. Y si bien algunos hombres huirán de ese fuego, otros se quedarán a arder contigo. Porque la sombra no solo teme, también busca integración. Y ese es el secreto que pocas mujeres comprenden al inicio. No estás aquí para gustarle a todos, ni para hacer sentir cómodos a quienes viven desde el ego. Estás aquí para recordar con tu sola existencia que existe otra forma de habitar el amor. Sin sacrificio de identidad, sin hambre de aprobación, sin servidumbre emocional. Estás aquí para encarnar una verdad que no puede ser domesticada. La mujer que ya no busca ser comprendida por todos se convierte en un misterio que no necesita explicación. Ella se mueve desde un lugar donde no hay urgencia, donde su valor ya no depende de ser traducido en lenguaje ajeno. Y ese tipo de energía, la que no se excusa ni se diluye, activa un dolor ancestral en el inconsciente masculino. El dolor de no ser el centro del universo de una mujer. Desde tiempos arquetípicos, el hombre ha sido programado para ganar a la mujer, conquistarla, lograr que lo elija, que lo priorice. No necesariamente por amor, sino porque al hacerlo, ella valida su existencia. Pero cuando una mujer ya no gira en torno a él, cuando no busca su aprobación, ni construye su identidad a través de su mirada, algo en él comienza a colapsar. No su alma, sino su ilusión. La ilusión de ser indispensable, de ser admirado sin cuestionamiento, de ser deseado sin tener que crecer. Y entonces la sombra se agita, porque Jung lo dijo con claridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Así, muchos hombres que jamás exploraron su herida materna, su miedo al rechazo o su inseguridad más profunda, proyectan eso sobre mujeres que simplemente decidieron no postrarse ante su ego. En lugar de mirarse, las culpan. En lugar de crecer, huyen. En lugar de abrirse, atacan. La mujer que activa ese miedo no es peligrosa. Es necesaria. Es el catalizador de un despertar que él puede elegir o resistir. Porque nadie puede forzar el trabajo de la sombra. Solo puede provocarlo. Y tú, cuando dejas de sobreexplicarte, cuando ya no te desvives por ser entendida, cuando aceptas que tu alma es más importante que su atención, comienzas a activar en otros la parte más vulnerable de su inconsciente. Y en ese momento ya no eres simplemente atractiva, eres transformadora. Pero ser transformadora implica estar dispuesta a no ser comprendida de inmediato, a no ser adorada por todos, a vivir en un estado de profunda coherencia interna que puede resultar incómoda para quienes aún viven desde la reactividad emocional. La mujer que ya no se molesta en verse bien para encajar, que ya no responde a mensajes tibios, que no corrige su tono para no asustar al hombre inmaduro, es vista como un desafío, pero no porque ella sea conflictiva, sino porque representa un nuevo paradigma, uno donde el poder no se negocia para obtener amor. Ese tipo de mujer no busca venganza ni validación. No está interesada en provocar por herida, sino en permanecer en sí misma.
Su energía no es caótica, es densa, no se dispersa, no se rompe fácilmente. Y eso la convierte en una presencia que no se olvida. Muchos hombres, al encontrarla, sienten una atracción que no pueden racionalizar. Porque ella no responde a sus trucos de seducción, no entra en su juego de control, no compite con otras. Simplemente existe con una intensidad que los obliga a preguntarse, ¿qué me falta para estar a su nivel? Y esa pregunta, si es respondida con humildad, inicia una revolución interna. Pero si es respondida con orgullo herido, el resultado será ataque, retraimiento o desvalorización. Por eso muchas veces esa mujer será llamada demasiado emocional, demasiado espiritual, demasiado directa. Pero en realidad no es que sea demasiado, es que el otro no ha desarrollado suficiente profundidad para encontrarse con ella en el mismo plano. La energía femenina en su forma más poderosa no es violenta, pero sí implacable. No se arrodilla, no ruega, no juegas a hacerse pequeña para que el otro se sienta grande. Simplemente respira en paz con lo que es. Y esa paz es el arma más poderosa que tiene, porque no hay nada más aterrador para un ego no trabajado que una mujer en paz. La paz femenina no es pasividad, es conciencia. Es saber que no necesita gritar para ser escuchada, ni desnudarse emocionalmente para ser amada. Es saber que puede soltar sin resentimiento, caminar sin mirar atrás y amar sin perderse. Y cuando una mujer llega a ese nivel de integridad, no todos los hombres podrán seguirla. Algunos se quedarán atrapados en su propio ruido mental. Otros intentarán reactivar su necesidad con promesas vacías. Pero los pocos que han hecho su propio trabajo, los que han confrontado su sombra, trascendido su ego y aprendido a amar sin poseer, la verán y no sentirán miedo. Sentirán respeto, porque la verdadera conexión no nace del deseo de llenar un vacío, sino del encuentro entre dos seres que ya se han habitado a sí mismos. Por eso, si tú estás empezando a despertar a tu propia energía, si te sientes diferente, más consciente, menos disponible emocionalmente para el drama, más enfocada en tu paz que en el romance, no estás perdiendo sensibilidad, estás regresando a ti. Estás activando un poder que no grita, pero transforma. Uno que no suplica, pero arrasa con lo que no es auténtico. Ese poder activa el miedo más profundo del ego masculino, pero también la esperanza más sagrada de su alma. El alma masculina, en su forma más pura, anhela profundamente encontrarse con una mujer que no refleje su ideal, sino su verdad. Pero antes de poder amar lo real, debe atravesar el desierto de sus proyecciones. Y ese viaje, el más duro, el más temido, suele iniciarse cuando se cruza con una mujer que no le permite vivir dormido. Ella no se entrega por miedo, no se queda por pena, no se alía con su potencial. Lo observa con ojos de quien ya ha conocido demasiados comienzos falsos. Y no lo juzga, pero tampoco lo protege de sí mismo. Le muestra con su sola presencia que si quiere compartir el camino, deberá dejar atrás sus máscaras. Aquí es donde el ego comienza a disolverse, lentamente, como hielo bajo el sol. Porque él entiende que ya no se trata de conquistarla, sino de merecer estar en su órbita. Y eso, para muchos, es insoportable, porque les obliga a mirar las ruinas de su propio mundo interno. La mujer que ha hecho el trabajo profundo ya no quiere promesas ni declaraciones infladas de amor. Quiere congruencia, quiere energía limpia, quiere a alguien que sepa sostenerse por dentro, porque ella ya no va a rescatar, no va a nutrir egos hambrientos, no va a calmar la ansiedad de un hombre que no se ha encontrado a sí mismo. Y esa postura, ese límite silencioso y poderoso, se percibe por quien no lo entiende como frialdad.
Pero no es frialdad. Es madurez. Es el resultado de muchas batallas internas ganadas a costa de sí misma. Es la consecuencia de haber sido demasiado disponible, demasiado dócil, demasiado emocionalmente generosa, hasta que decidió que su alma no sería más una tierra en la que cualquiera pudiera pisar sin conciencia. Lo que Jung llamaba individuación no es un camino cómodo, es una muerte interna seguida por un renacimiento. Y las mujeres que lo transitan emergen con un tipo de energía que desprograma dinámicas ancestrales. Ya no seducen desde la carencia, sino desde la plenitud. No ruegan por compañía, seleccionan presencia. No se ajustan a la narrativa masculina, escriben la suya propia. El ego masculino, cuando no ha sido trabajado, interpreta esto como una amenaza, porque ha sido condicionado a ser el eje, a ocupar espacio sin ganárselo, a recibir admiración solo por estar. Pero la mujer despierta no admira por defecto, observa, escucha, intuye, y si no encuentra profundidad, se retira en silencio. No por orgullo, sino por protección. Y entonces él, acostumbrado al control emocional, al chantaje disfrazado de ternura, al te ignoro para que me persigas, se encuentra ante algo que no puede manipular. Una mujer que no responde al juego, que no se altera, que no se desmorona, que no vuelve. Ese tipo de mujer, para muchos, se convierte en un fantasma inolvidable, porque su recuerdo no lastima, despierta, no deja heridas, deja conciencia, no genera odio, genera preguntas. Y la más importante de todas es: ¿qué hay en mí que no supo sostener su energía? Porque cuando una mujer encarna su poder desde el alma, deja de ser un cuerpo que agrada o una emoción que embriaga. Se convierte en un espacio sagrado, un templo al que no se entra con los zapatos del ego, ni con la prisa del deseo, ni con la arrogancia de quien cree que todo le pertenece. Ella no es inalcanzable, es selectiva, no es cruel, es consciente. No está sola porque no tenga opciones, está sola porque ya no acepta vibraciones tibias, palabras huecas ni amores que no sanen. Y eso, en un mundo donde el amor es muchas veces intercambio disfrazado de entrega, es revolucionario. Tú que escuchas esto, tal vez ya lo sentiste. Tal vez te viste cuestionando si tu sensibilidad es un defecto, si tu desapego asusta, si tu presencia espanta a los hombres. Pero no es así. No estás espantando, estás filtrando. Estás elevando tu frecuencia a un nivel donde solo puede alcanzarte quien ha dejado de correr detrás de ilusiones. El ego masculino que aún no ha hecho el viaje interior te llamará inalcanzable, difícil o desconectada. Pero su alma, en lo más profundo, sabrá que lo que acaba de perder no era una mujer más. Era una oportunidad, una iniciación, una puerta hacia su propia transformación. No naciste para ser entendida por todos. Naciste para despertar a unos pocos. Y sí, eso duele a veces. Duele verlos irse. Duele ver cómo algunos hombres prefieren su confort mental antes que su expansión emocional. Duele ver cómo tu luz se convierte en una amenaza para quienes aún viven en la sombra. Pero ese dolor es temporal. Lo que crece dentro de ti cuando lo atraviesas es eterno, porque cada vez que eliges tu paz por encima de la compañía, cada vez que eliges tu integridad por encima del deseo, cada vez que eliges el silencio de tu alma por encima del ruido del mundo, estás recordando quién eres. Y eso no tiene precio. Hay algo profundamente inquietante para un hombre que aún no ha confrontado su sombra. Encontrarse con una mujer que no necesita ser salvada, corregida ni completada. Una mujer que no se disculpa por su profundidad, que no se diluye para ser más digerible, que no teme ser incomprendida. Esa mujer, sin proponérselo, activa en él el miedo a no ser suficiente. Pero no se trata de un miedo superficial. No es temor a no ser atractivo o interesante. Es más profundo.
más primitivo. Es el miedo a que su rol como protector, conquistador, proveedor de sentido, haya perdido sentido. Porque cuando una mujer ha entrado en contacto con su energía femenina sagrada, esa que Jung describía como anima consciente, ya no proyecta sobre el hombre su necesidad de validación. Lo observa, lo valora si lo merece y lo deja ir si no. Y eso es devastador para el ego que necesita ser necesitado. El ego masculino que aún no ha sido atravesado por la verdad no sabe cómo existir sin el reflejo constante de admiración femenina. Se alimenta de halagos, de conquistas rápidas, de la sensación de ser irreemplazable. Pero ante una mujer que ha dejado de adorar para empezar a elegir, se siente invisible. Ella no lo odia, no lo rechaza con rabia, simplemente no gira en torno a él. Y eso, para quien basa su autoestima en ser el sol de todos los sistemas, es intolerable. La mujer que no se inmuta, que guarda silencio cuando el otro esperaba gritos, que responde con una sonrisa serena ante la manipulación emocional, se vuelve enigmática. Y en ese enigma, él proyecta todo lo que no entiende de sí mismo. Es fría, piensa. No siente. Tiene problemas para conectar. Pero en realidad, lo que le molesta no es su aparente frialdad, sino su imperturbabilidad. Ella ya no reacciona desde la herida, sino desde la conciencia. Y eso la hace inmanejable. Muchos hombres confunden reactividad emocional con amor. Piensan que si ella llora, grita o se descompone, es porque aún lo ama. Pero cuando ella no reacciona, cuando su energía no se revuelve, cuando su cuerpo no se tensa, él se enfrenta a una verdad que no quiere aceptar. Ya no tiene poder sobre ella. Y ahí comienza la guerra interna. Porque el ego lucha por recuperar ese control. Aparece con nostalgia, con te extraño, con intentos de revivir lo que ya murió. Pero la mujer que ya se eligió a sí misma no responde al pasado. Ella no revive historias inconclusas. Las honra, las entiende y sigue. Su energía no está llena de rencor, sino de discernimiento. Ella no cierra puertas con violencia, sino con certeza. Porque aprendió, a fuerza de abandono, decepción y traición, que lo que no la elige de manera clara, la confunde. Y ella ya no tiene espacio para confusiones. Carl Jung escribió que el encuentro entre un hombre y una mujer puede ser alquímico o destructivo, dependiendo del grado de conciencia de ambos. Y cuando una mujer ha hecho el trabajo de mirar hacia adentro, de abrazar su herida, de integrar su sombra, se vuelve oro. Pero no oro para adornar a otro, oro para sostener su propia corona. Ese tipo de mujer no es fácil de encontrar, pero aún menos fácil de olvidar, porque su presencia no se basa en ser deseable, sino en ser real. Ella no negocia su verdad para evitar la soledad. No se queda en lugares donde debe rogar por atención. No cambia su esencia para ser más amable. Y esa radicalidad, en un mundo adicto a las medias tintas, es percibida como amenaza. Pero en el fondo, no es amenaza, es llamado. Un llamado a que el hombre recuerde quién es más allá de su ego. Un llamado a que abandone la necesidad de dominar y empiece a cultivar la capacidad de sostener. Un llamado a que deje de buscar mujeres que lo admiren y empiece a buscar mujeres que lo desafíen a ser más consciente, más profundo, más humano. Y tú, mujer que estás escuchando esto, quizás te has sentido fuera de lugar. Quizás has sido llamada intensa, dura, demasiado exigente, pero no lo eres. Lo que eres es consciente. Lo que eres es completa. Y eso, en un mundo que premia la complacencia femenina, es un acto de rebelión sagrada. No todas entenderán tu camino. No todos te sabrán leer. Pero los que sí, los que hayan atravesado su propio infierno, los que hayan perdido todo lo falso
para reencontrarse con lo verdadero, esos hombres no te verán como un reto, te verán como una igual. Porque cuando una mujer ya no necesita ser sostenida, sino acompañada, los hombres que solo sabían sentirse útiles desde el salvataje se irán. Pero los hombres que han aprendido a habitar su sombra, a respetar el silencio, a no tener miedo del alma femenina, llegarán. Y cuando lleguen, no intentarás impresionarlos. No te esforzarás por parecer más fácil, más simple, más dulce. Te quedarás donde estás, en tu centro. Porque ya entendiste que el amor no es sacrificio, es correspondencia. Y que la energía femenina no necesita rebajarse para ser amada. Necesita elevarse para ser reconocida. En lo profundo de la psique masculina yace un anhelo tan oculto como temido. El deseo de ser visto más allá de la fachada, más allá del rol, más allá del poder. Pero para que eso ocurra, el hombre debe atravesar una prueba que muy pocos superan. Ser observado por una mujer que no necesita nada de él, y aún así lo ve. Esa mujer no busca estatus, ni protección, ni pertenencia. Lo observa sin hambre, sin idolatría. Lo contempla con la misma calma con la que se contempla un río, sabiendo que su belleza no depende de su dirección, sino de su verdad. Y en ese momento, el hombre siente el peso de su desnudez emocional, porque por primera vez no está siendo adorado, está siendo leído. Carl Jung hablaba del arquetipo del ánima como el principio femenino en el inconsciente del hombre. Ese principio, cuando no ha sido integrado, se proyecta sobre la mujer. Él ve en ella lo que desea poseer, lo que cree necesitar, lo que imagina como salvación. Pero cuando se encuentra con una mujer que no encarna su proyección, sino su propia esencia, el hechizo se rompe. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Porque ya no puede usarla como espejo de su fantasía. Ya no puede manipularla para sostener su idea de sí mismo. Debe verla como otro ser, con voluntad, con profundidad, con un mundo interior que no gira a su alrededor. Y eso es aterrador para un ego que solo se siente valioso si lo adoran. Por eso, muchas mujeres conscientes provocan reacciones intensas. Él la desea, pero también la teme. La busca, pero luego la sabotea. La admira, pero al sentir que no puede dominarla, la desacredita. No porque ella haya hecho algo mal, sino porque él aún no sabe amar, sin poseer. Y entonces ella se va. No con escándalo, no con drama, sino con esa calma implacable que solo tienen las mujeres que han llorado lo suficiente como para saber cuándo el alma ya no tiene más que dar. Su adiós no suena fuerte, pero pesa. Su ausencia no es un hueco, es un espejo, porque al irse le muestra todo lo que él no supo sostener. En ese punto, el hombre tiene dos caminos: o se sumerge en el rencor y la negación, o inicia su propio descenso al inframundo. Si elige este último, comienza a morir simbólicamente. Muere su personaje, mueren sus mecanismos de defensa, mueren sus creencias de lo que significa ser hombre. Y en esa muerte nace algo nuevo, un ser capaz de mirar a la mujer no como premio, sino como reflejo de su propio despertar. La mujer que activa este proceso no lo hace con intención, no lo hace para herir, ni para probar un punto. Lo hace porque ya no puede ser menos de lo que es. Su autenticidad es su única fidelidad. No se transforma para ser elegida, se transforma para ser libre. Y esa libertad, cuando es real, no necesita explicaciones, solo límites. Ella ya no da acceso emocional a quien no demuestra capacidad de sostener. Ya no ofrece cuidado como moneda de cambio. Ya no se abre al primer gesto bonito, porque aprendió, con cicatrices, no con libros, que el amor no es lo que se dice, sino lo que se sostiene. Y tú, si estás en ese camino, sabes que no es fácil.
sabes que muchas veces la fuerza viene acompañada de silencio. Que elegirte a ti misma significa ser incomprendida, juzgada o incluso rechazada por aquellos que aún aman desde el ego. Pero también sabes que la paz que encontraste dentro no puede comprarse. Que el amor propio que cultivaste no puede regalarse a cambio de compañía pasajera. Y que tu presencia, cuando es real, es medicina para algunos, pero veneno para el ego de otros. No estás aquí para suavizar tu luz. Estás aquí para brillar sin pedir perdón. Para caminar sin tener que explicar cada paso. Para amar desde la abundancia, no desde la necesidad. Porque cuando una mujer ama desde la plenitud, su amor no envuelve, libera. Y sí, habrá hombres que no sabrán qué hacer con eso, que se sentirán desarmados ante tu calma, amenazados por tu autonomía, confundidos por tu falta de dependencia emocional. Pero también habrá otros, los menos, los que han caído y renacido, que te verán y no querrán cambiarte. Querrán encontrarse contigo donde tú ya estás, en el presente, porque al final el verdadero encuentro no se da entre dos mitades que se completan, sino entre dos enteros que se eligen, sin necesidad, sin roles, sin guiones heredados, solo dos seres que han hecho las paces con su sombra y que ahora caminan sin miedo a la luz del otro. La mujer que activa el miedo más profundo del ego masculino no lo hace para destruir, lo hace para revelar. Y esa revelación es el inicio de todo verdadero amor, uno donde ya no hay máscaras, solo verdad. Cuando una mujer alcanza el punto en que ya no necesita validarse a través de los ojos del otro, su energía cambia. Ya no es la que espera un mensaje, la que implora una migaja de atención, la que se doblega por temor al abandono. Es la que habita su cuerpo como un templo, su silencio como un lenguaje, su soledad como una elección. Esa mujer ya no persigue el amor. Ella es el amor. No el amor romántico lleno de expectativas y contratos invisibles, sino el amor consciente, silencioso, libre. El que no nace del deseo de llenar un vacío, sino del deseo de compartir una plenitud. Y en ese estado, todo cambia, porque su presencia no compite, no suplica, no se desespera. Es una presencia que incomoda a quien aún vive desde el ruido y calma a quien ha aprendido a escuchar. Es la energía femenina elevada, firme sin dureza, suave sin debilidad, profunda sin necesidad de aprobación. Para muchos hombres, ese tipo de mujer será una tormenta. No porque ella grite, sino porque su silencio grita más fuerte que cualquier palabra. No porque ella hiera, sino porque su desapego hiere al ego que se alimenta de dependencia. No porque ella se marche con rencor, sino porque se marcha sin mirar atrás. Pero para el hombre que ha hecho el trabajo, para el que ha descendido a su sombra y ha vuelto con los ojos abiertos, esa mujer será un hogar. No uno que lo adula, ni que lo consuela, sino uno que lo reta a ser él mismo, porque en su reflejo no encontrará admiración automática, sino responsabilidad emocional. No encontrará necesidad, sino libertad. No encontrará una mujer que lo idolatra, sino una mujer que lo honra, si él también ha aprendido a honrarse. Carl Jung escribió que el alma femenina contiene una sabiduría ancestral, una conexión directa con los ritmos de la vida, con los símbolos, con lo no dicho. La mujer que ha despertado a esa verdad ya no puede ser atrapada por juegos superficiales, porque ya no responde desde la herida, sino desde la sabiduría. Y esa sabiduría la vuelve soberana. Ella no es la princesa que espera ser rescatada. Es la reina que ya construyó su reino interior. Y no necesita que nadie llegue a completarlo, solo que nadie intente destruirlo. Por eso, muchas veces, caminar este sendero de conciencia significa estar sola.
pero no una soledad de vacío, una soledad fértil, una soledad que selecciona con intención, que observa con discernimiento, que no se vende por un poco de atención. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes que no fue fácil, que atravesaste etapas de culpa, de duda, de querer volver a las viejas dinámicas solo por sentirte amada de nuevo. Pero también sabes que ya no puedes volver atrás, porque el alma que se ha expandido ya no cabe en vínculos pequeños. Tú no eres difícil, no eres complicada, no eres demasiado intensa, eres consciente, eres profunda, eres real, y eso, para algunos, es insoportable. Pero para ti, ya es innegociable, porque ahora entiendes que el verdadero poder femenino no es el que seduce o conquista. Es el que elige, el que se sostiene, el que no se fragmenta por miedo a perder. Es el que dice, prefiero estar sola en mi verdad que acompañada en la mentira. Ese poder no necesita gritar, se siente, se intuye y transforma sin pedir permiso. La mujer que conoce su valor no persigue, ella elige.